Una voz grita: «Phone Boontos». Papa Francisco. Homilía. 29 de noviembre de 2013. Pensamiento libre. Una invitación a pensar en cristiano, porque un cristiano no piensa solo con la cabeza. Piensa también con el corazón y con el espíritu que tiene dentro. Una invitación especialmente actual en un contexto social donde, destacó el pontífice, se insinúa cada vez más un pensamiento débil, un pensamiento uniforme. El Papa centró su reflexión en el pasaje evangélico de Lucas 21, 29, 33, propuesto durante la liturgia, donde el Señor, con ejemplos sencillos, enseña a los discípulos a comprender lo que sucede. En este caso, Jesús invita a observar la planta de higo y todos los árboles, porque cuando brotan se comprende que el verano está cerca. En otros contextos, el Señor usa ejemplos análogos para reprender a los fariseos que no quieren comprender los signos de los tiempos. Quienes no ven el paso de Dios en la historia del pueblo de Israel, en la historia del corazón del hombre, en la historia de la humanidad. La enseñanza, según el Santo Padre, es que Jesús, con palabras sencillas, alienta a pensar para comprender. Y es una invitación a pensar no solo con la cabeza, sino también con el corazón, con el espíritu, con todo nosotros mismos. En esto precisamente pensar en cristiano, para poder comprender los signos de los tiempos. Y a quienes no comprenden, como sucede en el caso de los discípulos de Emaús, Cristo les define necios y tardos de corazón. Porque, explicó, quien no comprende las cosas de Dios es una persona así, necia y dura de entendimiento, mientras que el Señor quiere que comprendamos lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra vida, en el mundo, en la historia, y entendamos el significado de lo que sucede ahora. En efecto, en las respuestas a estas preguntas es donde podemos individuar los signos de los tiempos. Sin embargo, no siempre las cosas suceden así. Hay un enemigo al acecho, es el espíritu del mundo, que, recordó el Papa, nos hace otras propuestas, porque no nos quiere como pueblo, nos quiere masa, sin pensamiento y sin libertad. El espíritu del mundo, en esencia, nos empuja a lo largo de un camino de uniformidad, pero sin ese espíritu que forma el cuerpo de un pueblo, tratándonos como si no tuviésemos la capacidad de pensar, como personas sin libertad. Al respecto, el Papa Francisco clarificó expresamente los mecanismos de persuasión oculta. Existe un determinado modo de pensar que debe ser impuesto. Se hace publicidad de este pensamiento y se debe pensar de ese modo. Es el pensamiento uniforme, el pensamiento homogéneo, el pensamiento débil. Lamentablemente, un pensamiento muy difundido, comentó el obispo de Roma. En la práctica, el espíritu del mundo no quiere que nos preguntemos delante de Dios ¿por qué sucede esto? Y para distraernos de las preguntas esenciales, nos propone un pensamiento según nuestros gustos. Yo pienso como me gusta. Este modo de pensar es correcto para el espíritu del mundo, mientras que lo que él no quiere es lo que nos pide Jesús, el pensamiento libre, el pensamiento de un hombre y de una mujer que son parte del pueblo de Dios. Por lo demás, la salvación ha sido precisamente esta: hacernos pueblo, pueblo de Dios, tener libertad, porque Jesús nos pide que pensemos libremente, pensar para comprender lo que sucede. Cierto, advirtió el Papa Francisco, solos no podemos hacer esto. Necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos al Espíritu Santo para comprender los signos de los tiempos. En efecto,
Es precisamente el Espíritu quien nos dona la inteligencia para comprender. Se trata de un regalo personal realizado a cada hombre, gracias al cual yo debo comprender por qué me sucede esto a mí y cuál es el camino que el Señor quiere para mi vida. De aquí la exhortación conclusiva a pedir al Señor Jesús la gracia que nos envíe su espíritu de inteligencia, para que no tengamos un pensamiento débil, un pensamiento uniforme, un pensamiento según nuestros gustos, para tener en cambio solo un pensamiento según Dios. Y con este pensamiento de mente, de corazón y de alma, que es un don del Espíritu, buscar comprender qué significan las cosas, comprender bien los signos de los tiempos.